Con ustedes, el evangelista Juan Mariano. En todos lugares. ¿Qué tal, amigo oyente? Hoy estaremos hablando del origen, de la tal famosa origen de la Virgen de Caacupé. El Dios que adoro no está hecho de yeso. Mi Dios me ama mucho más que yo merezco. El santuario es una basílica católica del Paraguay que fue inaugurada el 8 de diciembre de 1765 y que se ha convertido en un lugar de peregrinación de numerosos creyentes. Origen del nombre. El nombre Caacupé proviene de la palabra guaraní Caacupé, que significa detrás de la hierba o detrás del bosque de hierba. El término Caagú significa monte en su aceptación como bosque y Caá es hierba mate. Se suele decir que Caacupé es la capital espiritual del Paraguay, porque cuenta con el mayor santuario del país. Muy bien, hablemos de la leyenda, para posteriormente estar analizando esta edición. Leyenda. En este pueblo Caacupé, fundado hacia el año 1600, vivía un escultor guaraní de nombre José. Hasta José lo encontramos, ni apellido tiene. Había sido convertido al cristianismo por los misioneros jesuitas. Posteriormente estaremos hablando de los jesuitas. Muy bien, sigamos. Era un indio guaraní, converso de la misión franciscana de Tomatí. En una ocasión, al volver de las selvas del valle Itú con un gran trozo de madera de muy buena calidad, dijo que se había encontrado involuntariamente ante indios de la tribu Maya, tribu que había decidido pelear contra la colonización española y portuguesa, a los que consideraba muy peligrosos. Por consiguiente, dijo haberle prometido a la Virgen María en ese momento que si los Bayas no lo atrapaban, esculpiría una imagen de ella y lo veneraría. Entonces dijo que se le apareció la propia Virgen María en persona, que le gritó en guaraní Caagú Cupepe, que significa vete detrás de los arbustos. En ese momento prometió que con la madera del árbol protector tallaría la imagen de la Virgen. Si es que llega a salir con vida del trance. Efectivamente, los Bayas siguieron de largo sin advertir su presencia, y el indio, agradecido, en cuanto pudo regresar, tomó del árbol la madera que necesitaba para esculpir la estatua de madera. El tronco le alcanzó para esculpir 2 estatuas. La mayor fue destinada a la iglesia de Tomatí y la más pequeña la conservó el indio en su poder para su devoción personal. Muy bien, sigamos en la segunda parte de esta leyenda, la introducción de nuestro estudio. Los misioneros jesuitas decían que en el sitio preciso de la aparición había brotado agua milagrosa y que esa agua había ayudado a los guaraníes a sobrevivir el calor del verano. Años después, la gran inundación que creó el lago de Ipacaraí amenazaba con destruir los pobladores cercanos. Los frailes franciscanos, acompañados de los habitantes de la región, organizaron rogativas pidiendo la tranquilidad de las aguas. El padre Luis Bolaños bendijo las aguas y, como cada año, estas retrocedieron hasta sus límites actuales. Pero en esta ocasión apareció flotando la imagen de la Virgen, que los misioneros dijeron que era la de la misión de Tomatí, la misma que el indio desconocido tallara años atrás. Desde entonces, el pueblo paraguayo lo llamó la Virgen de los Milagros de Caacupé. Muy bien, a continuación estaremos desarrollando quiénes son los jesuitas. La forma y el modo de su juramento a través de este audio.
en toda la cristiandad se veía amenazado el protestantismo por formidables enemigos. Pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella. Entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas, que iba a ser el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado. Libres de todo lazo terrenal y de todo interés humano, insensibles a la voz del afecto natural, sordos a los argumentos de la razón y a la voz de la conciencia, no reconocían los miembros más ley ni más sujeción que las de su orden, y no tenían más preocupación que la de extender su poderío. El Evangelio de Cristo había capacitado a sus adherentes para arrostrar los peligros y soportar los padecimientos sin desmayar por el frío, el hambre, el trabajo o la miseria, y para sostener con denuedo el estandarte de la verdad frente al potro, al calabozo y a la hoguera. Para combatir contra estas fuerzas, el jesuitismo inspiraba a sus adeptos un fanatismo tal que los habilitaba para soportar peligros similares y oponer al poder de la verdad todas las armas del engaño. Para ellos, ningún crimen era demasiado grande, ninguna mentira demasiado vil, ningún disfraz demasiado difícil de llevar. Ligados por votos de pobreza y de humildad perpetuas, estudiaban el arte de adueñarse de la riqueza y del poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. Al darse a conocer como miembros de la orden, se presentaban con cierto aire de santidad, visitando las cárceles, atendiendo a los enfermos y a los pobres, haciendo profesión de haber renunciado al mundo y llevando el sagrado nombre de Jesús, de aquel que anduvo haciendo bienes. Pero bajo esta fingida mansedumbre, ocultaban a menudo propósitos criminales y mortíferos. Era un principio fundamental de la orden que el fin justifica los medios. Según dicho principio, la mentira, el robo, el perjurio y el asesinato no solo eran perdonables, sino dignos de ser recomendados siempre que sirvieran a los intereses de la Iglesia. Con muy diversos disfraces se introducían los jesuitas en los puestos del Estado, elevándose hasta la categoría de consejeros de los reyes y dirigiendo la política de las naciones. Se hacían criados para convertirse en espías de sus señores. Establecían colegios para los hijos de príncipes y nobles y escuelas para los del pueblo. Y los hijos de padres protestantes eran inducidos a observar los ritos romanistas. Toda la pompa exterior desplegada en el culto de la Iglesia de Roma se aplicaba a confundir la mente y ofuscar y embaucar la imaginación, para que los hijos traicionaran aquella libertad por la cual sus padres habían trabajado y derramado su sangre. Los jesuitas se esparcieron rápidamente por toda Europa y doquiera iban, lograban reavivar el papismo.
Para otorgarles más poder, se expidió una bula que restablecía la Inquisición. No obstante, el odio general que inspiraba, aún en los países católicos, el terrible tribunal fue restablecido por los gobernantes obedientes al Papa, y muchas atrocidades demasiado terribles para cometerse a la luz del día volvieron a perpetrarse en los secretos y oscuros calabozos. En muchos países, miles y miles de representantes de la flor y nata de la nación, de los más puros y nobles, de los más inteligentes y cultos, de los pastores más piadosos y abnegados, de los ciudadanos más patriotas e industriosos, de los más brillantes literatos, de los artistas de más talento y de los artesanos más expertos, fueron asesinados o se vieron obligados a huir a otras tierras. Estos eran los medios de que se valía Roma para apagar la luz de la Reforma, para privar de la Biblia a los hombres y restaurar la ignorancia y la superstición de la Edad Media. Empero, debido a la bendición de Dios y al esfuerzo de aquellos nobles hombres que él había suscitado para suceder a Lutero, el protestantismo no fue vencido. Esto no se debió al favor ni a las armas de los príncipes. Los países más pequeños, las naciones más humildes e insignificantes, fueron sus baluartes. La pequeña Ginebra, a la que rodeaban poderosos enemigos que tramaban su destrucción, Holanda en sus bancos de arena del Mar del Norte, que luchaba contra la tiranía de España, el más grande y el más opulento de los reinos de aquel tiempo. La glacial y estéril Suecia, estas fueron las que ganaron victorias para la Reforma. Juramento. Yo como sionista prometo, ahora en la presencia del Todopoderoso Dios, la bendita Virgen María, el bendito San Juan Bautista, los santos apóstoles, mi padre fantasmal, el general superior de la Sociedad de Jesús fundada por San Ignacio de Loyola, en el pontificado de Pablo III y continuando hasta el presente, por el vientre de la Virgen, la matriz de Dios, y la vara de Jesucristo, declaro y juro que su santidad el Papa, es el vicerregente de Cristo y es el verdadero y única cabeza de la Iglesia Católica o Universal por toda la tierra, y por virtud de las llaves de atar y soltar dadas por su santidad mi Salvador, Jesucristo, él, el Papa, tiene poder para destronar herejes, ya sean reyes, príncipes, estados, mancomunidades, y gobiernos y ellos sean ciertamente destruidos. Por lo tanto al extremo de mi poder yo defenderé esta doctrina del derecho y costumbre de su santidad contra todos los usurpadores o autoridades protestantes cualesquiera, especialmente la Iglesia Luterana de Alemania, Holanda, Dinamarca, Suecia, y Noruega y la ahora pretendida autoridad de las iglesias de Inglaterra y Escocia, y las ramas de la misma ahora establecidas en Irlanda y en el continente de América y en cualquier otro sitio, y todos sus adherentes en consideración que ellos sean usurpados y herejes, oponiéndose a la Madre Iglesia de Roma. Yo ahora denuncio y reniego cualquier alianza dada a cualquier rey hereje, príncipe o estado, llamado protestante o liberales, u obediencia a cualquier otra ley, magistrados y oficiales. Yo además declaro que la doctrina de las iglesias de Inglaterra y Escocia, de los calvinistas, hugonotes, y otros del nombre de protestantes o masones a ser malditos, y ellos mismos a ser malditos quienes no renuncien a las mismas. Yo además declaro que yo ayudaré a asistir, y aconsejar a todos o a cualquiera de los agentes de su santidad en cualquier lugar donde yo esté, en Suiza, Alemania, Holanda, Irlanda o América, o en cualquier otro reino o territorio yo vendré para y haré lo máximo para extirpar a las doctrinas herejes protestantes o masonas y destruir todos sus falsos poderes, legales o al contrario.
Yo además prometo y declaro que, no obstante, yo estoy permitido asumir cualquier religión hereje por la propagación de los intereses de la Madre Iglesia de mantener secreto y privado todos los consejos de tiempo en tiempo de sus agentes, como ellos me los confíen, y a no divulgar, directamente o indirectamente, por palabra, escritura, o circunstancias cualesquiera sin ejecutar todo lo que debe ser propuesto, dado a cargo o descubierto a mí por el por ti Padre Espiritual, o cualquier otra orden secreta. Yo además prometo y declaro que yo no tendré opinión o voluntad mía propia o ninguna reserva mental fuere lo que fuere, aun como un cuerpo y cadáver, perinde a cadáver, sino sin vacilar obedeceré todas y cada orden que yo pueda recibir de mis superiores en la milicia del Papa y de Jesucristo. Que yo iré a cualquier parte del mundo donde quiera que sea enviado, a las regiones congeladas del norte, selvas de la India, a los centros de civilización en Europa, o a las persecuciones salvajes de los bárbaros salvajes de América sin murmuraciones ni lamentaciones, y seré sumiso en todas las cosas que fueran comunicadas a mí. Yo además prometo y declaro que yo, cuando la oportunidad se presente, preparar y hacer implacable guerra, secreta y abiertamente contra todos los herejes, protestantes y masones, como yo he sido ordenado hacer extirparlos de la faz de toda la tierra. Y que yo no perdonaré ni edad, sexo o condición, y que yo ahorcaré, quemaré, destruiré, herviré, despellejaré, estrangularé y enterraré vivos a estos infames herejes. Rasgaré los estómagos y vientres de sus mujeres, y machacaré las cabezas de sus infantes contra la pared para poder aniquilar su execrable raza. Que cuando lo mismo no pueda ser hecho abiertamente, yo secretamente usaré la copa de veneno, la cuerda de estrangulación, el acero de la daga, el plomo de la bala, sin importar el honor, rango, dignidad o autoridad de las personas, cualquiera que sea su condición en la vida, ya sea pública o privada, puesto que en cualquier momento yo pueda ser ordenado a hacerlo por los agentes del Papa, o superior de la Hermandad del Santo Padre de la Sociedad de Jesús. En confirmación de lo cual yo por la presente dedico mi vida, alma, y todos los poderes corporales, y con la daga cual ahora recibo yo suscribiré mi nombre escrito con mi sangre como testimonio de lo cual, y si yo soy probado falso o débil en mi determinación, que mis hermanos y compañeros soldados de la milicia del Papa corten mis manos y pies y mi garganta de oreja a oreja, mi panza abierta y azufrequeme dentro con todo el castigo que pueda ser infligido sobre mí en esta tierra y mi alma será atormentada por demonios en el infierno eterno para siempre. Que yo cuando vote siempre votaré por un caballero católico en preferencia a un protestante, especialmente un masón, y que yo dejaré mi partido para hacerlo. Que si dos católicos están en la candidatura yo me aseguraré cuál es el que mejor apoya a la Madre Iglesia y votaré en consecuencia. Que yo no emplearé a un protestante si está en mi poder tratar o emplear a un católico. Que yo pondré las niñas católicas en las familias protestantes para que un reporte semanal sea hecho de los movimientos internos de los herejes. Que yo me proveeré con armas y munición para que yo esté listo cuando la voz sea pasada, o yo sea ordenado defender ya sea la Iglesia como individuo o con la milicia del Papa. Todo lo cual yo, como sionista prometo, juro por la bendita Trinidad y bendito sacramento cual ahora voy a recibir para desempeñar y en parte para cumplir mi juramento. En testimonio de presente documento, yo tomo el más santo y bendito sacramento de la Eucaristía y atestiguo el mismo más adelante con mi nombre escrito con la punta de esta daga mojada con mi propia sangre y sellado a la luz del santo sacramento. Escuchemos algunas entrevistas a peregrinantes y analicemos. ¿Recibieron favores de la Sí. ¿Cuál es tu opinión sobre la fe católica en Paraguay? La fe católica en Paraguay. La fe le mueve a uno, o sea, sabría cómo explicarte, a ver si lo escuché mayor. Yo creo que cada año hay mucho más peregrinaje por la crisis. Más crisis, más fe. Claramente cuando uno necesita más de milagros,
entonces pide más, entonces hay mucho más peregrinantes cada año. Acuden más a la Sí, mucho, todos los años. Muchísimas gracias, jefe. Dale, gracias. Tenía un problema de salud. ¿Y le prometiste a la Virgen? Sí, le prometí tantos años, ¿verdad? Pero morirse a la Virgen para nuestra promesa, agradecer, no solamente gracias a Dios, estoy siguiendo estoy muy agradecida y vengo a darle las gracias y pedir la vez por mi familia, que haya paz. ¿De dónde sos, doña Benigna? De Capiata. De Capiata. Sí. ¿Desde dónde caminan? Pablito. Ah, 48. ¿Cómo yo imaginaba? Toda la familia. ¿Desde cuándo que caminan? Desde el año pasado. Este es el segundo año. O sea, el segundo año que estamos... ¿Y qué le llevó a decidirse a caminar? Por ella. Por ella. ¿Cómo se llama? Maylén. Maylén. Estuvo enfermita y... ¿Cuántos años tiene Maylén? 4. ¿Qué pasó? Tuvo una neumonía muy grave y estuvo en terapia y todo. Salió de ahí, Y le prometieron a la Virgen que si le curaba a su hija, iban a caminar. Cada año. gracias a Dios, y la virgencita estaba muy sanita. Ya le están inculcando a ella Sí, caminar. ya el segundo año que está viniendo con nosotros. Sí, y camina. Sí, este año ya más. Camina, pero después. Está bien. ¿Están agradecidos con la Virgen? Sí, muy agradecida. ¿Que la fe puede realmente hacer milagros? Sí. Siempre que puedan. Cada año. Lo que podamos que tengamos salud. ¿Qué les llevó a caminar la primera vez? ¿Qué les llevó a venir a hacer la peregrinación? Y a mí realmente siempre la fe, porque ella siempre nos escucha y siempre, cada año, recibimos muchas gracias. Cada año hay un pedido cada especial. año hay un pedido especial y siempre se cumple. Entonces cada año para agradecerle. ¿De dónde son ustedes? De Lambaré. De Lambaré. ¿Desde dónde caminan? Vamos a hacerlo. Desde este año empezamos abajo del cerro, porque solíamos caminar de Pablito. De Pueblo. Desde este año. Nos fuerza un poco más. Sí, pero continúan. Sí, continuamos. Continuamos siempre. ¿Qué opinan de cómo está la fe católica en Paraguay? Y para mí que, o sea, la gente dice que supuestamente el catolicismo y qué sé yo, que se va bajoneando, te voy a decir, pero es mentira. Porque imagínate, ahora estamos en los primeros días y viste la cantidad de gente que ya hay. Y la gente cada vez viene más. Y la gente cada vez viene más. El Dios que adoro no está hecho de yeso. Mi Dios me ama mucho más que yo merezco. Bien, después de haber escuchado el origen de tal Virgen de los milagros de Caacupé, vayamos pues analizando los que promulgaron y haciendo argumento como origen de dónde nació este nombre o esta adoración fueron los jesuitas. Usted, amigo oyente, ya escuchó por detalles quiénes son los jesuitas, que por cierto el Papa actual es de origen jesuita. Eso en otra ocasión estaremos estudiando. Por consiguiente, la forma que juramentan también los jesuitas, usted estuvo escuchando. Le pregunto, ¿sigue usted creyendo a estos herejes jesuitas? Ahora vamos a la verdad verdadera que nos puede aclarar la Biblia. ¿Qué dice la Biblia al respecto? En Éxodo 24 al 6 lo encontramos. Uno de las citas bíblicas. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Usted, utilizando cualquier otra tradición pagana, usted le está rechazando a Dios y está prendiendo la ira por usted.
Y mire, puede caer la maldad sobre usted, sus hijos y los hijos de sus hijos, hasta la cuarta de tu generación. Cuidado. Y hago, dice en el verso 6, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. En primera de Timoteo capítulo 2 verso 5 en adelante, porque hay un Dios, asimismo, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en precio del rescate por todos, para testimonio en sus tiempos. Él dio su vida, Jesucristo dio su vida por usted, amigo oyente, por usted. Y usted debe entender eso y por consiguiente dejar de vivir estas tradiciones paganas, porque usted, al vivir estas tradiciones paganas, usted está rechazando la sangre del Cordero, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerde, un solo mediador entre Dios Padre y usted es Jesucristo hombre. Solo un mediador puede realizar las paces entre usted y Dios. Seguimos. Solo Cristo, que dio su vida en la cruz en rescate por nosotros, derramando su preciosa sangre, tiene el poder de salvarnos como único puente entre Dios y los hombres. Él es el único camino, verdad y vida. Juan 14:6. Es la puerta. Juan 10:7. Quien quiera ocupar este lugar de mediador, sea hombre, organización, iglesia o religión, es un falso Cristo. Nada ni nadie puede ocupar el lugar del Salvador. Seguramente dirás, claro, sí, pero ¿sabe una cosa? Lamentablemente la organización de los Testigos de Jehová ha marcado a fuego en la mente de sus seguidores que ella es indispensable para la salvación. Otro de los herejes. Tal es así que si deseas desprenderte de la misma, te dirán que te amenaza la condenación y el juicio de Dios. Si deseas escudriñar la Biblia libremente y sin la ayuda de la interpretación de la organización, te dirán que eres una persona peligrosa, con ideas independientes y que no puedes entender nada sin auxilio, o te confundirás. Son los argumentos de los Testigos de Jehová. En los católicos, la misma expresión. La Biblia es muy clara. Dice, un mediador para todos los hombres. Pregunta, ¿es bíblico el orar a María, a los santos? El hecho de que los católicos oren a los santos es un punto lleno de confusión. La posición oficial de la Iglesia Católica Romana es que los católicos no oran a los santos o a María, dicen, sino más bien los católicos piden a los santos y a María que oren por ellos. La posición oficial de la Iglesia Católica es que el pedir a los santos por sus oraciones no tiene ninguna diferencia a que les pidas a alguien aquí en la tierra que ore por ti. No obstante, la práctica de muchos católicos difiere mucho de la enseñanza oficial de la Iglesia Católica Romana. Muchos católicos, de hecho, oran directamente a los santos, a María, a miles de Marías, pidiéndoles ayuda, sanación, milagros. Cualquiera que sea el caso, amigo oyente católico, ya sea que se ore a un santo, a María, o el pedirle que oren, ninguna de estas prácticas tienen una base bíblica, ninguna. La Biblia en ninguna parte instruye a los creyentes en Cristo a orar a nadie más que a Dios Padre,
Jehová de los ejércitos. La Biblia en ningún lugar anima o aún menciona que los creyentes le pidan oraciones a individuos en el cielo. ¿Por qué entonces muchos católicos oran a María o a los santos o piden sus oraciones por ellos? Los católicos ven a María y a los santos como intercedores ante Dios. Por lo tanto, si un santo le lleva una oración a Dios, es más efectivo que el que oremos directamente a Dios, ¿le parece? Este concepto es evidentemente antibíblico. Hebreos 4:16 nos dice que nosotros, los creyentes, aquí en la tierra, podemos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amigo oyente, en 1 de Timoteo capítulo 2 verso 5 declara: porque hay un solo mediador, un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo hombre. No hay nadie más que pueda ser mediador ante Dios por nosotros. Si Jesús es el único mediador, eso indica que María y los santos no pueden ser mediadores. Ellos no pueden ser mediadores de nuestras peticiones, oraciones a Dios. Más aún, la Biblia nos dice que Jesucristo mismo está intercediendo por nosotros ante el Padre, por lo cual Jesucristo puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Lo que estoy diciendo lo encuentran en Hebreos capítulo 7, verso 25, con Jesús mismo intercediendo por nosotros, porque necesitamos. ¿Por qué necesitamos a María? A los santos interceder por nosotros. ¿A quién escuchará Dios que sea más cercano que su Hijo? Díganme usted, hermano católico. Romanos 8, verso 26 y 27. Describe al Espíritu Santo intercediendo por nosotros con el segundo y tercer miembro de la Trinidad, ya intercediendo por nosotros ante el Padre en el cielo. ¿Qué posible necesidad habría de tener a María, a los santos, intercediendo por nosotros? Los católicos argumentan que el orar a María y a los santos no es diferente a pedirle a alguien que ore por ti aquí en la tierra. Examinemos este punto. Primero, el apóstol Pablo les pide a otros cristianos que oren por él. En Efesios 6:19. Muchas escrituras describen a creyentes orando unos por otros. Segunda de Corintios 1:11, Efesios 1:16, Filipenses 1:19. También segunda de Timoteo 1:3. La Biblia en ninguna parte menciona a alguien pidiéndole a alguien más en el cielo que ore por ellos. La Biblia en ninguna parte describe a alguien en el cielo orando por alguien en la tierra. Segundo, la Biblia no da absolutamente ninguna indicación de que María o los santos pueden escuchar nuestras oraciones. María y los santos no son omniscientes. No están ellos en todas partes como el Dios Supremo. ¿Me entiende, amigo oyente? Aún glorificados en el cielo, ellos son seres finitos con limitaciones. ¿Cómo es posible que pueda escuchar las oraciones de millones de gentes? Solamente una lógica lo explica, amigo oyente. Cada vez que en la Biblia menciona el orar o hablar con los muertos, es dentro del contexto de magia, brujería, necromancia y adivinación, actividades que la Biblia condena fuertemente. Y esto usted lo va a encontrar en Levítico capítulo 20 verso 27, también en Deuteronomio capítulo 18 del verso 10 al 13. Son actividades fuertemente diabólicas. En otra instancia, cuando es invocado un santo, como en Primera de Samuel, lo encontramos también capítulo 28 verso 7 al 19. Samuel no estaba precisamente contento de ser perturbado.
Es plenamente claro que el orar a María o a los santos es completamente diferente del pedirle a alguien aquí en la tierra que ore por ti. Esta opción tiene una fuerte base bíblica, la otra no tiene absolutamente ninguna base bíblica. ¿Me entiende, amigo católico, amigo oyente? Dios no responde las oraciones basándose en quién es quien ora. Dios contesta las oraciones basándose en que lo que se pida vaya de acuerdo a su voluntad. Mire usted, en Primera de Juan, capítulo 5, verso 14 y 15. No hay absolutamente ninguna base o necesidad para orar a alguien más que solo a Dios, omnisciente, omnipotente, todopoderoso. No hay bases para pedir a aquellos que están en el cielo que oren por nosotros. Solo Dios puede escuchar nuestras oraciones. Solo Dios puede responder nuestras oraciones. Solo Dios puede obrar en su vida. Nadie en el cielo tiene ningún mayor acceso al trono de Dios que el que tenemos como creyentes a través de la oración. Hebreos 4:16. Vayamos terminando. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. De esto no se olvide. María, la madre de Jesús, era una mujer quien fue descrita por Dios como muy favorecida, así como lo describe en la Biblia en Lucas capítulo 1:28. La frase muy favorecida viene de una palabra griega que significa esencialmente mucha gracia. María recibió la gracia de Dios. La gracia es un favor inmerecido, significando que es algo que recibimos a pesar del hecho de que no lo merezcamos. María necesitaba de la gracia de Dios, al igual que el resto de nosotros, amigo oyente, amigo católico. María misma comprendió este hecho al declarar en Lucas capítulo 1, verso 47. Escuche. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María reconoció que ella necesitaba ser salvada, que ella necesitaba a Dios como su Salvador. La Biblia nunca dice que María fuera otra cosa que una humana ordinaria, como usted, como yo, como cualquier creyente, a quien Dios eligió utilizarla a ella de una manera extraordinaria. Sí, María era una mujer justa y favorecida con gracia por Dios. Lucas capítulo 1, 27 al 28. Al mismo tiempo, María también fue un ser humano pecador. Escuche, un ser humano pecador, como todos los demás, que necesitaba a Jesucristo como su Salvador, al igual que todos los demás. Eclesiastés capítulo 7, verso 20. Corrobore. También en Romanos capítulo 3, verso 23. Primera de Juan capítulo 1, verso 8. El Señor Jesucristo desaprobó la alabanza y adoración a María. Vamos a estudiar. Una ocasión en que Jesús estaba hablando, una mujer de entre la multitud exclamó: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamantaste. Esto está escrito en Lucas capítulo 11, verso 27. Nunca hubo una mejor oportunidad para que Jesús declarara que María era en realidad digna de alabanza y adoración. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Escuche, amigo oyente. Y él dijo, Jesús: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esto está en Lucas capítulo 11, verso 28. Para que Jesús
La obediencia a la palabra de Dios era más importante que el ser la mujer de quien nació. Imagínense, en ninguna parte de la escritura Jesús o alguien más dirige alguna alabanza, gloria o adoración a María. La pariente de María alabó a María en Lucas 1, 42-44, pero su alabanza estaba basada en el hecho de que María daría a luz a Jesús. No estaba basada en ninguna gloria inherente o malinterpretada sobre María. María estuvo ahí en la cruz cuando Jesús murió. Esto usted puede conmemorar leyendo Juan capítulo 19, verso 25. María estuvo con los apóstoles en el día de Pentecostés. También lo puede corroborar en Hechos capítulo 1, verso 14. No obstante, María nunca vuelve a ser mencionada después del capítulo 1 del libro de los Hechos. En ningún momento los apóstoles le concedieron a María un papel prominente. ¿Me está escuchando, amigo oyente? La muerte de María no está registrada en la Biblia. Nada se dice de María acerca de su ascensión al cielo o siendo de alguna forma exaltada en el cielo. María debe ser respetada, obviamente, como la madre terrenal de Jesús, madre carnal, pero no es digna de adoración. Entiéndalo. En ninguna parte indica la Biblia que María puede escuchar nuestras oraciones o que puede ser mediadora para nosotros ante Dios. Jesús es nuestro único abogado y mediador en el cielo. Y culmino con esta cita bíblica. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Todos lugares, el Dios que adoro no está hecho de yeso. Mi Dios me ama mucho más que yo merezco. El Dios que amo no ve color ni raza. Si estamos salvos es todo por su gracia. Él es igual para el rico y para el pobre. En la tormenta ya no te vuelve a socorrer. El Dios que amo no ve color ni raza. Si estamos salvos es todo por su gracia. Él es igual para el rico y para el pobre. En la tormenta ya no te vuelve a socorrer.